Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al viernes. Espero que hayáis pasado una feliz semana, que afrontéis el fin de semana con muchísima fuerza. Muchísimas gracias, como siempre, a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo. Sobre todo hoy quiero dar las gracias a los que me dejáis los likes. Muchísimas gracias. Tengo un montón de visualizaciones en los vídeos, pero hay en comparación muy pocos likes y las políticas de YouTube han cambiado un poco. Ahora los likes son muy importantes, siempre lo he dicho, son súper importantes, pero es que desde que han cambiado la política de YouTube, pues ahora cobran una mayor importancia, así que desde aquí os lo pido. Si estáis viendo el vídeo, es que no perdéis ni un segundo, es que es medio segundo en darle al dedito hacia arriba. Nos vamos con el autor que traigo hoy y con la lectura, que tengo mis más y mis menos con esta lectura por las circunstancias en las que me tocó leerlas. Así que nos vamos a conocer al autor, que es la primera vez que lo traigo. Traigo hoy a Albert Camus, que nació en Mondovì, en la Argelia francesa, en 1913. Nació en el seno de una familia de colonos franceses que se dedicaban al cultivo del anacardo. Su padre, Lucien Camus, quedó herido durante la Primera Guerra Mundial, murió, y esto hizo que la familia se trasladara a Argel, a la casa de la abuela materna, de Albert Camus, me refiero. Su infancia transcurrió en Argel y además para mí de una forma súper triste, porque no tenía acceso a libros ni a revistas, no existían en Argel en aquel momento donde él vivía, en el barrio en el que vivía. Pudo comenzar a estudiar gracias a una beca que recibían los huérfanos de guerra, y así fue como tomó el primer contacto con los libros. Con muchísimas dificultades económicas, sin embargo, consiguió terminar incluso el bachillerato. Durante sus estudios de primaria, él siempre recordó, incluso cuando ganó el premio Nobel lo recordó, a un profesor, Louis Germain, y a Jean Grenier, que fue ya su profesor de instituto y que le abrió la puerta para leer a los grandes filósofos como fue Nietzsche. En esta época es cuando se interesa por los deportes, fue portero del equipo de fútbol de su clase, de su instituto, y esta vida deportiva se truncó porque en esta época él empezó a sufrir de tuberculosis. Por culpa de la tuberculosis fue rechazado como profesor. Tenía la tuberculosis, que además es una enfermedad que es contagiosa, muy avanzada, y entonces se dedicó al periodismo. En 1939 se presentó como voluntario al ejército, pero fue rechazado por su problema de salud. Y en 1937 funda el Teatro del Trabajo en Argel. Con este proyecto trataba de llevar las obras clásicas a las clases trabajadoras. El anarquista padre Cruz Homo, no sé si lo he pronunciado bien, lo introdujo en el movimiento libertario, en un círculo de estudiantes anarquistas con el que él ya pues tenía contacto y era simpatizante. En 1956 pide una tregua entre las tropas francesas y las tropas argelinas. Para pedir esta tregua, él leyó un escrito que había hecho, y mientras lo estaba leyendo, fuera se estaba pidiendo su muerte a gritos. Aunque él llevaba a Francia en el corazón, sin embargo, no podía aceptar lo que se estaba haciendo con el pueblo argelino, con la población civil. Jamás dejó de luchar contra todas las filosofías, las religiones que apartaban al hombre de lo humano, y llevó una cruzada importante contra el cristianismo, el marxismo y el existencialismo. Murió en 1960 en un accidente de coche sobre el que se ha especulado mucho y que vinculan al KGB en dicho accidente. Nos vamos ya con su obra. Traigo El primer hombre, que es una semi-autobiografía donde el personaje principal
Jacques Cormery, que es el alter ego de Camus, pues nos cuenta cómo es su vuelta a su país natal y donde evoca recuerdos de su infancia, de sus años de estudio, de su vida en una familia pobre, con su madre viuda y su tío, y con un profesor de escuela que lo motiva a leer y consigue que nazca en él el deseo de ser escritor. A ver, no quería sacar este libro aún, pero es que estoy haciendo un recorrido por todas las lecturas que he hecho, es la que tocaba y digo, bueno, voy a tardar en leerlo, porque ese es el problema de por qué no quería sacarlo, porque quiero volver a leerlo. Pero como tengo tantísimos libros por leer, mira, para que os hagáis una idea, yo ahora no estoy comprando libros ninguno. Los que tengo me los están regalando. Y ya he dicho que a algunos les puede parecer una herejía, ¿vale? Pero ya he dicho que no se me regalen libros. Porque es que no me da la vida para leerlo. Pero que cuando digo que no me da la vida, es que no sé que no voy a vivir lo suficiente posiblemente para leer todo lo que tengo ahí. Y quiero leerlos todos. Y con todo lo que quiero hacer en la vida. Es que yo creo que no tengo tiempo, aunque quisiera. Y leo muchísimo, porque es una parte muy importante de mi vida. Y bueno, pues aún así me quedan, tengo en lista de espera unos 550 libros. Porque no solamente ya lo que yo compre o lo que me regalen, es también lo que salvo de la basura, del punto limpio o incluso del reciclaje. El otro día, pues creo, no sé si lo he llegado a decir alguna vez, una prima mía iba a llevar unos libros al punto limpio y antes me dejó que los viera y le rescaté 50 libros. Es que si yo tenía 400, 500 libros, es que me he sumado con 50 más. Es que no me da la vida. Entonces, quiero sacar este libro, quería sacarlo cuando lo volviera a leer, pero es que no puedo, no puedo volver a leerlo por ahora. Entonces, nada, digo, mira, lo saco ya y con lo que recuerdo y con lo que tengo apuntado de cuando hice la lectura. ¿Por qué no quería sacarlo? ¿Qué es lo que me pasó con este libro? Pues que fue una de las lecturas de mi clase de francés, de cuando estaba dando francés. Era una lectura que no era obligatoria, se podía hacer si se quería, y si se hubiera hecho de otra forma, pues la habría disfrutado muchísimo, pero es que no la disfruté. Yo la iba a leer de todas formas, me apunto a lo que sea, un bombardeo cuando se trata de lectura. En los cursos de idiomas que yo he dado, unas veces las lecturas eran obligatorias, otras veces no. Pues a mí me daba igual, yo me apuntaba a todas y si había 3 libros a elegir, yo al final me leía los 3. No tenía problema. Pero ¿qué ocurrió? Pues que en el tercer curso de francés que yo estaba, eran 4 cursos, yo llegué hasta el tercero, se me atragantó el idioma y no seguí, quiero acabarlo, pero ya se verá cuándo. Pues mandaron este libro, claro, yo lo cogí, lo empecé a leer tranquilamente y lo que nos decía la profesora era que íbamos a leer un capítulo por clase. No teníamos suficientes clases, yo iba 3 horas a la semana, eran 3 días a la semana, 1 horita, ¿vale? Entonces, claro, lo mandó tarde y no nos daba tiempo, lo tuve que leer, al final cuando vio que no daba tiempo, lo tuve que leer yo en casa, corriendo, deprisa, para además poder llegar al examen y tener esas preguntas sobre el libro que me iban, aunque era una lectura que no era obligatoria, pero tenía ciertas preguntas en el examen que te daban puntos extras si las conseguías, si las sabías responder y te habías leído el libro. Con lo cual, claro que me apuntaba, no me iba a apuntar. Y al final también la profesora reconoció que ella pensaba que el libro era de otra forma, porque ella no se había leído este libro. Entonces, cuando vio la dificultad de la lectura, se arrepintió de haberlo mandado. Aún así, lo leí. ¿Cuáles son mis sensaciones sobre este libro? Sobre todo, me pareció tristísima, más triste que un día sin pan, vamos.
una de estas lecturas que tú dices que es triste, que es pesimista, no da alegrías ninguna. La maestría de Camus es innegable, ¿vale? Es un escritor de muchísima calidad, tiene una maestría con la pluma impresionante, que además yo le doy un doble valor por cómo se crió sin libros en su infancia, pero es que es muy triste, es muy triste. Y es esa tristeza, la desesperación, la reafirmación del personaje, la pérdida de la infancia y la entrada en la madurez, que son los que hablan al alma, hasta sentir el mismo desasosiego que siente Jacques. Es muy triste, sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es que lo es. Después también me resultaba súper increíble que con un profesor así, como el que muestra aquí Camus, sintiera ganas de entrar en la literatura, porque hay incluso maltrato, que sí que eran otros tiempos y que eso estaba a la orden del día. Los castigos corporales o los castigos vejatorios estaban a la orden del día, pero es que a mí me hacen eso, a lo mejor de alguna forma yo también he asimilado esa cultura de cristal que llamamos, pero a mí lo que menos me apetecería sería tener nada que ver con la literatura si un profesor mío de literatura me hubiera pegado o me hubiera increpado o hubiera tenido las formas que tiene este profesor aquí. A mí la verdad es que me echa para atrás. Como digo, quedé muy cansada de esta lectura, tengo que volver a retomarla para leerla tranquilamente, súper difícil. En las curiosidades voy a decir por qué es tan difícil leerla. Yo no tenía ni el tiempo para pararme a leerla bien, ni creo que tuviera entonces el nivel como para leer una obra que tiene tantos huecos. Y vais a entender ahora en las curiosidades por qué digo lo de los huecos. Lo de los huecos viene porque este manuscrito se encuentra en un maletín que llevaba Camus cuando murió en el accidente de tráfico. Entonces hay partes que no están terminadas, que los que intentaron editar el libro fueron incapaces de descifrar porque no entendían la letra, porque no entendían lo que quería decir. Eran notas tomadas a mano, era un manuscrito hecho a mano, con lo cual era súper difícil poder descifrar ciertas partes. Y lo que hay son huecos que muchas veces tienen los puntos suspensivos, son huecos porque no entendían lo que ponían. Este manuscrito que se encontró en la maleta de Albert Camus estuvo guardado durante 34 años y no se publicó hasta 1995, cuando su hija le dio el manuscrito a los editores. Ratoncillo, esta es la lectura. Nada, nos vemos aquí el lunes. Pasad un feliz fin de semana, sed muy felices y leed todo lo que podáis.